Yo te tengo toda la fe. Ah, perdón, ¿qué tal? Estamos al aire. Ya estamos con Silvana Sotolano con un fuerte aplauso. ¿Cómo anda? La recibo formalmente. Bueno, ¿para en qué quedamos, Cristian? En la pregunta de los deberes, en el tema que preparó para hoy. Lo que pasa, bueno, es que el tema no está tan disociado del tema de los deberes. Sobre los deberes preguntamos días atrás. Lo que pasa es que estoy seguro que, como siempre ocurre en las columnas de Silvana, una vez que Silvana empiece a brindar sus argumentos, y vamos a recibir, lógicamente, Bueno, vamos a hacer un día una mensajes. tertulia, ¿qué te parece? Sí, Yo creo que está bueno totalmente. discutirlo. ¿Vos me querés poner deberes? Sí, de forma ¿Qué así días como son las con distintas tertulias? puntas de Buen punto. día, el perdón. día que vos Inventamos puedas. el día El que día que quieras. puedas. Puede venir el hacemos día de mi una cumpleaños, tertulia. hacemos una tertulia acá, que para No, mí el día de tu sería... cumpleaños hacemos una Falta torta. poquito. Una Claro. tertulia sobre cumplir años, que ese es otro Traigo tema. una torta de cumpleaños y festejamos. Genial, ¿Ah? genial. Bueno, ya tenemos sanguchitos programa. también, Porque hoy el tema picaritas. tenía que ver por otro lado, ¿no? El tema de la autoridad, el tema también Los límites. Bueno, en realidad del autoritarismo, como cosas diferentes. Les voy a contar, cuando empezamos a hablar de este tema y bueno, esta movida que hubo de la huelga en España de padres para que no se envíen más deberes al hogar, empezamos a conversar y en realidad es un tema que está muy vinculado a la relación del adulto con el niño. Nosotros todos sabemos, yo me acuerdo de ser chiquita y estar horas en casa haciendo deberes y angustiarme mucho si pensaba que no iban a estar a la altura de lo que la maestra esperaba. Encontramos niños con todo tipo de personalidades, que ni cuentan en casa que tienen deberes, otros que los hacen rápidamente para sacárselos de encima, y otros niños que realmente se angustian, se estresan y están verdad. pendientes de cumplir con lo que el adulto espera de él. Entonces, ahí es donde se tocan estos dos temas. ¿Por qué? Porque en realidad el mandar deberes o no es extrapolar un modelo. Vieron que se habla mucho de lo que pasa con la educación en Finlandia, ¿no? Y toda esta movida que hubo, esta reforma educativa que hubo hace años y que implica una cantidad de cambios socioculturales, que no es que vos decís, bueno, traigo un modelo que funcionó o funciona en Finlandia, lo aplico en Uruguay. Y entre las cosas que hago es no mandar deberes al hogar, como si eso fuera suficiente. Pero además no podemos ser más diferentes, ¿no? Pero además en la mentalidad con los finlandeses. Tiene que, culturalmente somos muy distintos. Pero sobre todo tiene que ver con un cambio de paradigma de lo que el adulto es y de quién manda y de cómo se transmite esta cuestión de mandar. Entonces, uno de los temas que surgía era cómo pasar del autoritarismo, donde pasamos inclusive de una escuela en la cual se le pegaba al niño con una vara si no cumplía con lo que el docente quería, a esta cuestión donde los padres son los que deciden o quieren decidir si es oportuno o no mandar deberes. Bueno, ¿verdad? viste que los docentes en España se enfurecieron con la medida, porque también sintieron que invadieron su espacio en definitiva de trabajo y de decisión, porque el maestro debería ser el que está capacitado para decidir y en qué medida esos deberes deben llegar al hogar, y no una decisión determinante de los padres sobre la tarea en definitiva de los maestros. Fue polémico en ese sentido Claro, también. porque igual, además, en definitiva, como en todos los años de la vida, tiene que haber matices. O sea, y esta decisión de los padres de imponer reglas de juego a quienes les confías la educación de tus hijos, también hasta resulta un poco difícil de procesar, ¿no? Sí, esto en realidad también refleja, es un espejo de lo que pasa a nivel social con este tipo de cosas, ¿no? Hemos últimamente, en estos últimos tiempos, hemos presenciado situaciones donde hay violencia de padres hacia maestros, hay mucha violencia también a veces de maestros hacia niños o hacia padres, no física ni tan manifiesta, sino a veces en el no reconocimiento de lo que el niño necesita. O sea, los vínculos humanos son complicados. Sí, pero yo tengo un matiz a la postura de Federico. Llega la polémica. Y bueno, pues eso vivimos. Este tema además te apasiona. Y sí. Yo te A mí digo también, que yo soy pro deberes. Somos dos apasionados. Yo soy pro deberes. ¿Qué ocurre? Nuestra noción de lo que es la tarea domiciliaria está emparentada con una época que hoy por hoy ya no vivimos. Claro. Eso es una realidad, porque los niños de hace varias generaciones tenían, por ejemplo, a la mamá en su casa o a los abuelos más cercanos, concurrían por lo general medio turno a la escuela. Hay un cambio de paradigma que tiene que ver con la salida de ambos padres parejos al mercado laboral, con que hay cada vez más actividades extracurriculares, y al final los deberes resultan incluso a veces
como un palo en la rueda a la Totalmente. hora de la comunicación. ¿Por qué? Totalmente. Porque tenés un ratito muy cortito para estar con tus hijos, para intercambiar, para tener un poco de ocio recreativo, para jugar, y los tenés que traducir en deberes. Pero Y además, eso genera Yo muchísima creo que hay Y tiempo para ato todo. eso igual, al- al- Discrepo con lo que dice Cristian, también tengo mi matiz. Claro, pero ato tenés eso a matices otra con mi duda. matiz. No, Ah, porque mirá yo estoy que- totalmente de acuerdo con lo que dice Cristian, pero sin embargo también reconozco que los deberes deben necesariamente tener el involucramiento de los padres, o los deberes no deberían Ese ser es el tareas de tema, los Les niños. Claro, puedo eso es decir lo algo que- con respecto a Independientemente eso? de los Igual, padres. es una cosa, cuando yo era escolar también iba 8 horas a la escuela, cuando yo era escolar, y mi madre también trabajaba, y me mandaban deberes, y eso no impidió que yo Hacías tenga también un vínculo inglés, maravilloso. computación. Lo hacía en el colegio, lo hacía en el colegio, o sea, A ver, como lo hace mi hija hoy en Federico, día. también. pero había un funcionamiento familiar diferente, Lo que así hay que hacer trabajaran es los padres. plantear de forma diferente Los la deberes. tarea domiciliaria, porque el hábito de estudio se incorpora en esta etapa de la vida. Yo Bueno, creo ya se que, armó tertulia, pero acá ya haciendo, está. haciendo ¿Querés una, tertulia? me Tomá. encantó, una unión de todo esto, en realidad podemos pensar algunas cosas. Los deberes, no, absolutamente no, ni absolutamente sí, Bueno. como todas las cosas que En en Uruguay. general son grises. No, pero la ¿Qué te vida, estaba nada diciendo? es tan absoluto. En realidad, creo que lo que sí estaría bueno es que fuera una instancia, tomando en cuenta esta realidad sociofamiliar que hay actualmente, que fuera una instancia que favoreciera más la comunicación en familia y no que tornara, como decía Cristian recién, un palo en la rueda en la comunicación y que se genere tensión, porque fuera de cámara recién hablando con, no me acuerdo si con Mateo estábamos hablando, pero que a veces te pasa que de repente llegas a tu casa a las 8 de la noche y tu hijo viene y te dice, no, tengo que encontrar material sobre no sé qué Sí, cosa, sí, y varias realmente veces. Pero- es para el otro día, no hay consideración a ningún aspecto Sí, de la pero también dinámica va cómo familiar lo en ese caso. concibas en cada una de las familias, porque si la opción a que no esté haciendo deberes el niño es que esté con un dispositivo electrónico o frente a un televisor o frente a una computadora, tampoco hay mucho intercambio entre las familias. Y sin embargo, una tarea investigativa, de deberes, una tarea domiciliaria donde te involucres también y le puedas explicar algo que no está entendiendo o guiándolo, hace que haya una interacción. Bueno, pero también eso es entre una los hijos. instancia donde la tarea Bueno, puede pero por eso implicar a los digo, padres de una manera también clara. por eso digo, entonces, eso de ser deberes no, deberes sí, para mí es cómo lo planteás. Yo celebro la estrategia que cuando, por ejemplo, el miércoles te dicen para el lunes que viene trae tal cosa o tal otra, no de un día para el otro y todos los días, porque sí, eso es extenuante, Ta, pero- complejo. Y no pero termina no- siendo Estamos de acuerdo que hay no- que reformularlos. Por eso te iba a decir, porque no nos hay que quedemos con reformularlo, el porque tema- en la escuela de mi hija se plantea así hoy en día. Pero no hay nos que quedemos con el reformularlo. tema de los deberes, como porque el mandar deberes o no, y qué deberes se mandan y de qué forma, hablan también de qué propuesta educativa Claro. uno está teniendo. Entonces, cuando tú pensás en que las evaluaciones, los deberes, las notas, los exámenes, empiezan a ponerse en tela de juicio de qué sentido tienen y si realmente es operativo para la formación del niño, uno se encuentra con que la mayoría de las veces no es así. Pero ¿qué pasa? El control, la evaluación cerrada, la cosa persecutoria, hablan también de que quien te evalúa le resulta mucho más fácil poner una nota que estar comprometido también en el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando vos pensás una educación más abierta, donde no estés tan apuntando a la evaluación, a si cumpliste con la tarea, también hay que preguntarse qué valoración tiene el docente que está a cargo de la clase. Porque cuando vos te parás en el lugar de, bueno, yo te califico y yo soy el que sé, y yo soy el que te mando deberes y si no los cumplís, entonces no andas bien en la escuela, y si no te sacás tal nota, también implica una valoración del niño como alguien que tiene que seguir una regla de otro que es el que sabe. Y la realidad es que hoy por O hoy el el que proceso manda. de aprendizaje pasa mucho más por un respeto, por eso ahí volvemos a lo del autoritarismo y lo que es la autoridad responsable, un respeto a lo que el niño quiere, necesita, porque el niño sabe, el niño aprende. Claro, pasa que hay que pasar una línea que a los papás nos da mucho miedo a No, veces, pero a quienes aparte- mandamos. Pero aparte hay como, No. hay como una... Hay como, que- lo todos decía- precisamos un tutor. Lo decía un... Pero es imprescindible. Por No, eso. pero eso que decís es muy importante. A mí me parece. Porque además sobre el tema ese de la exigencia en definitiva únicamente para una calificación, porque también se ve mucho, y yo lo comento mucho con mis amigas, que a veces la tarea que te llega a tu casa termina siendo casi que todo lo que le tenés que enseñar a tu hijo, porque en realidad el conocimiento viene muy flojo, por ejemplo. Entonces al final vos terminás enseñando a sumar y a multiplicar y a restar, porque en las horas de clase él quizás no lo pudo entender o ella, entonces termina siendo también en ese sentido una responsabilidad enorme para los padres que se sienten exigidos. Y no saben qué interesante, por ejemplo, ayer yo estaba leyendo un poco leí sobre este cambio de educación en Finlandia y lo que implica. Una de las cosas, por ejemplo, que implicó el cambio es que
muchas veces el docente es menos la carga horaria que dedica al trabajo mano a mano con el niño en clase que el que dedica a pensar y a trabajar en equipo con otros docentes la propuesta educativa. Por eso digo que no va se más puede allá de eso. Claro, Va más allá de deber sí, tiene que deber ver no. con Bueno, cómo el adulto se posiciona frente al niño. Claro, Más como pero guía eso no que solo como el tiene que dueño ver del con la saber. tarea domiciliaria, también incluso con lo cotidiano, lo que haces dentro del claro, aula. porque no es aislado. Pero por eso mismo, o sea, Un tuit decía, una televidente, decía, pero nos preguntaba, ¿ustedes fueron criados sin obligaciones? Y ese es el error, pensar que los deberes están necesariamente ligados a la disciplina y a la obligación, cuando una obligación o un hábito no tiene por qué pasar con una cosa de rigor. Puede ser por algo que vos tengas que hacer en tu casa, puede ser por una tarea que te encomenden. Sobre todo por el ejemplo de lo que se ofrece dentro del hogar, porque claro, nosotros cuando funcionamos por rigor, la realidad muestra, y yo trabajo hace muchos años escuchando gente, familias y adolescentes, que generalmente lo único que genera es lo hago cuando no me ven, cuando zafo, porque la formación tiene mucho más que ver con la autogestión. Eso lleva un tiempo de tener que dedicar mucho tiempo a la comunicación, de ser un buen referente, de poder admitir los errores sin perder la autoridad responsable frente a un hijo. Es un tema donde el adulto es el primero que debería cuestionarse cómo se está parando frente al niño. Y no es que el niño cumple o no cumple con los deberes. ¿Mandan deberes? Bueno, perfecto. ¿Para qué? ¿Cuál es el deber? ¿Qué aprendiste en clase? ¿Qué te pasa con esto? Y si vemos que se angustia, que se estresa, comprender que, bueno, que no es culpa del niño muchas veces, sino que tiene que ver con que se está trasladando un modelo en el cual el niño siente que nunca está a la altura de poder cumplirlo. No todos los niños son iguales, además, ¿no? Sí, yo creo que los deberes tienen dos objetivos. Uno, reforzar el trabajo hecho en clase, me parece bien, me parece atinado. Y el otro, fomentar cierto instinto de investigación que pueden llegar a tener los niños, incluso hasta el vínculo entre ellos. Deberes en equipo, trabajos en equipo. Bueno, pero ahí estás hablando de otro tipo de tarea. No, horario son de las que clase mandan también. también Eso se podría hacen, ser en claro. horario de clase. También se hacen, pero si vos también en horario de clase tenés, como decía, inglés, computación, arte, educación física, esto que lo otro, tenés que reservar también determinados espacios fuera del aula como para que haya interacción entre los niños, investigación entre ellos, y eso no es más ni menos que también tarea domiciliaria, planteada de otra manera, como yo decía. Hoy miércoles te lo pongo para el próximo lunes. Tenés 5 días. Bueno, Federico, para pero eso que dijiste, por ejemplo, porque vos tengas materias, inglés, matemática, español, también puede trabajarse el aprendizaje desde proyectos, desde equipos, y fomentar dentro de la clase otro tipo de atención del niño. No es el docente adelante sentado, yo escuchando, como si no pudiera aportar nada personal ni interesante. Porque ¿no? después llega una etapa de tu vida en la que exámenes tenés que preparar fuera de la facultad, por ejemplo, si haces facultad que sea, tenés que estudiar, y si no llegás con una base de haber aprendido a estudiar, de haber aprendido a hacer un esquema, de haber organizado tu tiempo. No, Federico, pero está probado que no. ¿Quién está probado que no? Finlandia, no me vengas con Finlandia, vamos a la realidad uruguaya. Pero ¿por qué Uruguay se empeña en descalificar investigaciones hechas en cualquier parte del mundo? La situación de Finlandia en cuanto a la educación es una peca dentro de un rostro llena de pecas bien diferente a nuestra realidad. Pero gente que se dedicó a estudiar eso, nosotros está bien, no lo pero tenés que empezar a cambiar un montón eso. de cosas antes de... En Finlandia no hacen deberes, por eso le va bien. No, bueno, está bien. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? A ver, Silvana, ¿qué dice la gente? Aide dice, creo que los deberes son importantes, reafirman los conocimientos aprendidos en la clase, pienso que hay preocupación familiar y une a todos. Lamentablemente todas las familias no son iguales también. Bueno, los deberes no solo unen a la familia, dice Laura, sirven para poner en práctica lo dado en clase, repasar, reafirmar conocimientos. En casa los deberes son muy bien recibidos. Bien. Bueno, igual yo creo que los mensajes no están contemplando otra realidad también presente, que es esa parte tensa, ¿no? Donde el niño está cansado, donde los padres también, y donde se ve la tarea como una exigencia. Nadie está negando esto, que por supuesto, digo, que refuerza lo que se aprende en casa, pero hay que ver cómo. No es lo mismo que se mande a casa una tarea repetitiva, que termine generando que el adulto tenga que ser el que interviene y el que lo tenga que hacer, a que se pueda enviar a casa una tarea donde se pueda seguir investigando con mamá y papá sobre algún tema de lo que se habló. Entonces, ¿por qué? Porque ahí no fomentás, sino qué es lo que mandás, claro, y cómo lo mandás. la comunicación, un espacio de intercambio con la pero también eso tiene que considerar que el tiempo del que dispone el adulto muchas veces en casa hoy por hoy no es muy amplio. Sí, pero el deber no es para el adulto.
No sé. En cuanto, la mayoría de las veces termina interviniendo el adulto y muchas Sí, veces pero lo terminan por haciendo mamá y papá. nosotros Porque, porque termina el niño siendo expuesto de si no lleva el deber bien hecho acá a la escuela, como que en casa no fue bien cuidado durante la tarea. Muchas veces la maestra dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes en casa que el niño viene sin tarea domiciliaria? Termina siendo una responsabilidad de los padres, ¿no? Que me asustó. Tenés el termo abierto Está y... bien. Pensé que iba a ocurrir un accidente doméstico. Perdón, Pensé estamos que iba a hablando ocurrir de un estoy accidente tomando- doméstico. pero Perdón. estamos llevando un Pero ese mate. termo me da miedo cuando en un momento te agachaste así con el termo, viste cosas que pasan sos en la vida madre real. todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. En realidad, Soy en- mayor Me asusté, que vos, imagínate Ortega. que te quemabas la pierna acá. En realidad, No, la pierna sería lo de a mí- menos. yo soy mayor que vos y no me asusté, ¿viste? En realidad es un tema muy interesante, tiene muchas puntas, me parece importante para ir sintetizando, aclarar algunas cosas. No estamos hablando de que no a los deberes en casa, sino que estaría bueno que entre las cosas que uno debería reflexionar cuando está en contacto con crianza y con niños es por qué lo estoy haciendo, de qué manera y qué estoy esperando ¿Cómo? que el niño haga y cómo y qué mando. Si los deberes implican que el niño pueda seguir comprometiéndose, autogestionándose, encontrando en casa un espacio con los padres y con la familia de intercambio y de comunicación, están bárbaros. Sí, cuando el niño se frustra y el padre dice, no importa, lo mandaron, tenés que hacerlo. Bueno, por eso te digo, pero eso muestra también la relación que hay entre los padres y el niño. Entonces, cada hogar es distinto, como decía recién una televidente, y tenemos que tener cuidado porque hay familias que son muy entregadas a ayudar en los deberes, hay otras familias que realmente no están presentes y para el niño Aunque a veces no es tiene la discriminatorio, posibilidad, ¿no? porque si Exacto. tenés muchos Bueno. hijos, si llegás de trabajar, si tenés que cocinar, si tenés, digo, lógicamente que hay una realidad que hay que contemplar. Además, sí. Y si tenés varios hijos y todos tienen una tarea, pero digo, es importante también entender que los deberes es una tarea compartida necesariamente. Yo en mi No, tiene época por qué. los deberes eran míos. Claro, no tiene por qué. Digo, exactamente. nadie se hacía responsable de mis deberes más Porque que yo además misma. está generando el Pero mismo noto que daño. cambia Yo los eso. A mí, hacía por de ejemplo, ocho, mis de hijos me 8 a 8 y esperan, media. o esperan al padre Pero o me porque esperan a mí cambió para la hacer los deberes. relación, es lo que hablamos tantas veces. Antes uno sabía que de repente ibas a almorzar los fines de semana con la familia y nadie se le ocurría que los niños estuvieran con los padres atrás dándoles de comer. Vos sabías que los adultos almorzaban, vos te quedabas... Cambió todo. Ahora Cambió todo, por nada- eso te digo, pero ahí ¿qué es lo que hay que interpretar? No, me parece que no es un tema de interpretar, sino de aceptar que la realidad es distinta, que hay muchas actividades, como decía Cristian hace un ratito, extracurriculares, que el niño a veces tiene jornadas de Pará. trabajo más largas que papá y mamá. Y voy más allá de las actividades extracurriculares o no. De El lo- niño, doble tiene horario. derecho, el niño tiene derecho a jugar. Exacto, y a estar tiene con tiempo derecho libre. a perder Sí. el tiempo. Pero una cosa no quita ¿Ah? la otra. No, Pero pero no, si a no veces- tenés... Sí, el día tiene Una 24 cosa horas, no Federico. quita, sí, claro, pero una cosa no quita la otra. O sea, hay tiempo para todo, en su justa Hay tiempo medida. para todo. Hay tiempo para todo. Estoy en contra de que hoy lunes te manden 4 deberes para mañana porque si no le va a dar el día para hacerlo. Pero si hoy lunes te encomiendan una tarea para el próximo viernes y vos la vas dosificando a lo largo de la semana, Bueno, pero vas a eso- un día, un día, bueno, pero por eso es como está planteado. Federico, ¿no? pero Sí, eso es sí o interesante no. porque inclusive puede ser una tarea de investigación a lo Obvio, largo de pero la es lo que yo semana estoy sobre un hablando tema desde que el se está comienzo, hablando. no es deber decir no, sino cómo lo estás planteando, porque me parece que contribuye, que aporta Yo vuelvo- al vínculo familiar, a la formación del niño. Hoy están haciendo los cimientos del estudiante universitario o el profesional que va a ser mañana. Pero- E incluso también, si te descansás en que no, los deberes me lo hacen papá, también estás haciendo un Sí, daño cuando te tremendo porque no castigaban- tenés, no vas incorporando esa herramienta de cómo estudiar y cómo vos mismo resolver Cuando algunos te problemas. castigaban y te Vuelve mandaban lo a mismo. copiar textos, Está, ¿se no, acuerdan? sí, sí. Oh, yo tengo una... Pero eso era en la recuerdo escuela, con- eso me pasaba en me mi casa pasaba, también. pero Está, tardes pasaba en mi enteras casa. queriendo Claro, saber Ahí decir está, una misma ahí frase, está, no voy a identificando volver. un castigo con una tarea. Claro. Bueno, O sea, en mi esa no es la época era forma. así Pero todos los también. castigos Sí, en mi época también. Tenías que copiar pero los deberes no es un 295 castigo. veces, no Los voy a deberes no hablar es un más en castigo. clase. Los deberes no es A un ver, castigo. el otro Bueno, día, depende el otro cómo día estén planteados. cité, Bueno, está, cité bueno, a, por eso. a un investigador, podemos abrir Google y empezar a buscar otros testimonios, y está claro que no somos Finlandia, porque digamos nuestras pautas culturales ¿No? pasan por... No te sientas mal, Tenemos pero- parte de Finlandia acá, No sos- con algunas papeleras y eso, pero no somos Finlandia. Bueno, no somos Finlandia. Pero ¿por qué? Yo lo que digo es, ¿por qué descalificamos gente que estudia el tema? Si según varios investigadores no está Está, probado de tenés ninguna biblioteca de los dos manera. lados.
No, Tenés no tengo biblioteca de dos biblioteca del lados. otro lado, Sí, tengo seguramente opiniones del buscaste otro una, lado. No, yo tenés creo que hoy biblioteca por de hoy, dos lados. Fede, Si no está probado No, el que deber- académicamente sirvan los deberes y que no forjen ningún hábito de disciplina, ¿por qué lo mantenemos? El, Yo no hablo el de deber disciplina. pensado como... Hábito de estudio hablo, no de disciplina. Bueno, el estudio de disciplina no están tan son disociados. cosas distintas. Vos podés ser un desprolijo, pero ser un buen estudiante. Mirá la tertulia que se armó, yo ¿Entendés lo me que te quedé... digo? Quería estar tú vos, Peiti, Después lo con que- el calor que Ponele hace, el porque ustedes apellido. tienen que ponerse en mi lugar también, que yo estoy incendiada acá. Yo No. creo que todos a nuestra edad Y sube la tenemos temperatura, sube la discusión, sube la responsabilidades que temperatura. asumir. Tengas la edad Gracias. que tengas, tenés responsabilidades que hay que asumir. Tengas la edad que Pero a ti tengas. te Sí. parece que las responsabilidades que tiene que asumir el niño dependen de la tarea... Para No, mí hay es otra una cosa. más de. Es una más de, como la responsabilidad de ir y lavarse los dientes periódicamente, todas las noches, todo, como la responsabilidad de dejar su cuarto, o si lo desordenaste, ordenar. O sea, son cuestiones que hacen a la formación de un individuo desde sus primeros días. Hay algo que tiene Dale, que ver dale, con dale, eso de la dale. responsabilidad en un No, punto, está bien. Porque pero, digo, pero por eso vuelvo yo a cuando repetir. llego un domingo de noche y me entero de casualidad porque se me ocurre revisar el cuaderno un domingo a las 11 de la noche, Claro, que había que había armar deberes. una cartulina Y que te lo con mandaron todo, el jueves, capaz, con- o el miércoles. Está, Sí, pero, epa. pero le supuestamente digo a lo mi que, hijo, pero escúchame, pero lo que habría que hacer ahí es no abrir la mochila y ver si él Claro. se acuerda o no y que él asuma las Ahí consecuencias está de el su tema de cómo olvido. lo vos resolviste, ¿Quién hace claro. eso? Seamos realistas, porque la realidad es que los padres Hay y las gente madres que lo estamos hace. asistiendo. Hay Yo gente que lo creo, hace. yo a creo ver, que... acá vas algo muy importante. Adelante. No, me parece que, claro, nosotros podemos de la boca para afuera decir, él tiene que ser una actitud de responsabilidad frente a los... Pero terminamos, sobre todo estas generaciones, sacándole las castañas del fuego, así se dice, En Sí. mi Córdoba se entiende perfecto. a los hijos permanentemente. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en la era del ego, no la era del hielo. Entonces, claro, en esto de la era del ego, también sentimos que cuando nuestros hijos fracasan en algo o no están a la altura de lo que nosotros esperamos, también sentimos que estamos fallando nosotros. Claro, Más que antes lo vimos como un todavía. fracaso personal. Entonces estamos con mucha frecuencia interviniendo en lo que es el desenvolvimiento del niño. Entonces terminamos mirando si hizo los deberes o no, terminamos generando una situación y deberíamos de quedarnos quietos y decir, bueno, él se olvidó, bueno, a ver cómo va a resolver esta situación él. Seguramente aprenda mucho más de eso que de lo que nosotros Y no estamos se lo va a haciendo. volver a olvidar. Y, Bueno. Seguramente. Seguramente. Andás a ver cómo lo procesa el la otro día en la educación, la escuela. educación de los hijos es bastante compleja. Hmm. Porque por eso uno se liga muchas veces a formatos, porque es mucho más fácil ligarse a algo que el otro dice o algo que manda el otro, a tener que ser uno el que habla con el hijo y dice, bueno, a ver, ¿qué aprendiste en la escuela? No es necesario que te manden un deber para que tú estés comprometido con lo que a Por tu hijo le supuesto. pasa en la escuela. Totalmente de acuerdo. Hay muy poca comunicación, partamos de esa base. Los padres y los hijos generalmente hablan muy poco. Bueno. Y los hijos cuentan muy poco de lo que les pasa. Es otro tema, porque yo voy a todas las tardes a buscar a mis dos hijas al colegio pero eso es personal, y le pregunto, claro. bueno, ¿qué hicieron en la escuela? Nada. Ah, la chiquita claro, voy a claro. me dice, nada. ¿Cómo nada? Le digo, nada. Bueno, porque Y si no hay después que la otra. preguntar así. O si no, la otra respuesta, ¿qué hiciste? No me acuerdo. Dicen que no hay que, Sí, no hay que acabas de encarar salir así de a la los escuela, hijos claro. preguntándoles qué hiciste hoy. Exactamente. La Y entonces comunicación después empieza a empieza desde surgir. cómo nos comunicamos los Claro, adultos. y después empieza a surgir, vamos charlando de un tema, otro, y empiezan a surgir los temas. Pero es un interés diario. Te puedo asegurar que un si vos intercambio hoy, ¿cuántos constante. años tienen tus hijas? Una 3, otra 9. Sí, con la de 9, una chiquita. Con la de 9 Pero- hoy le decís, ay, mirá, en el canal hoy empezamos Sí. a hablar del tema de los deberes. En vez de preguntarle cómo te fue hoy en la escuela, cuando te quieras acordar, vas a poder escuchar su opinión de A un la tema larga así. surge, y Por de pronto, eso. así, hay que pero a la de estar. 3 le pregunto, ¿qué Hoy, hiciste en la escuela? hoy va a ser Nada. el tema de la cena familiar. Me dice. A ver qué opinan ellos. Claro, ellos Y padecen otra los cosa en deberes. realidad también, ¿sabes qué advierto a veces? Y por suerte la mayor, será, o sea, yo hablo del universo en el que vivo y de los deberes en el que me mandan a mí. No sé qué pasa en otras casas, no sé más allá de lo que pueda intercambiar con algún amigo, con algún compañero de trabajo, lo que sea, pero yo hablo de mi experiencia personal. Y entiendo que a veces hasta se transforma la etapa de, o cuando puntualmente mandan deberes, que no es de todos los días, pero cuando mandan, es una cuestión de disfrute. Los hacen con entusiasmo, porque por ejemplo son cuestiones que tienen que investigar, que hacer, que armar, que pegar, Bueno, que bárbaro. coso, que resumir, ¿me entendés? Y que aprender. Entonces, o sea, no lo veo como una especie, como una situación que genera trauma. Finalmente me parece que lo importante es cualquier instancia que nuestros hijos, hay veces que sí van a tener que hacer algo que no les gusta, Sí. pero que intentemos que sea un espacio donde
aumente la comunicación entre nosotros, donde no se transforme en un lugar de... Porque hemos visto situaciones de momento de los deberes terribles, donde terminas a los gritos y enojados y le decís al niño cualquier cosa y el niño se enoja, se frustra. Claro, la próxima vez que ve deberes quiere salir corriendo porque no es un momento... No podemos pretender que sea siempre placentero, pero pensemos qué pasa en esos momentos con nosotros. También qué pasa con la maestra cuando manda deberes, desde qué lugar está esperando que el niño haga los deberes. Ese es el tema. Porque muchas veces uno ve también que para la maestra, para los maestros, con mucho respeto lo digo, trabajo hace años con maestros y tengo una relación realmente donde he aprendido muchísimo, pero en algunos casos uno ve que esta cuestión del autoritarismo, ser el dueño del saber, ser el que sabe y el niño estar posicionado en el lugar del que no sabe, también crea una relación donde el niño, en lugar de aprender a autogestionarse, a cuestionarse, a curiosear, a investigar, es más alguien que está dispuesto a obedecer por temor o por cumplir con algo que pide otro que con la necesidad de aprender, porque aprendemos todo el tiempo. Sí, el aprendizaje formal es una cosa, sí, la pero escuela... también está la exigencia de los padres, porque a veces quizás somos muy ambiciosos algunos padres en buscar la excelencia, ¿no? Sí, terminamos generando Entonces, niños nosotros estresados. terminamos exigiendo mucho más o dimensionando mucho más esa tarea de lo que realmente es. Pero es que el otro día vi una nota... que nos sentimos Pero, responsables Sole, te casi. viene tu hijo con un 9 y capaz que le decís, ¿y qué pasó? ¿Qué te equivocaste que no te decía el 10? Ay, ¿Entendés? bueno, en vez de decirle, che, bien, no, bien, 9, o sea, ¿me entendés? A Por veces eso, el también padre es el nosotros que se equivoca. bajar las expectativas. No, también incluso de lo preguntarle, que por ejemplo, pretendemos, ¿no? bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo te fue en esta tarea? ¿Qué aprendiste? Bueno, claro. Y no poner Pero el a ver, foco te voy a sobre decir, una nota que pone hasta, alguien... Hasta ponerle que- un pienso en los deberes está interesante. Yo recién estaba pensando que, por ejemplo, poniendo nuevamente el ejemplo de mi experiencia personal, cuando yo decía que mandaban incluso hasta tareas en grupo, la maestra es la que arma los grupos sin tener en cuenta la afinidad. O sea, hasta en eso hay que pensar, para vincularte con otro que capaz que no tengas tanta llegada, para poner un tímido con alguien más desenvuelto. O sea, busca sumar hasta en los A mí me vínculos. gusta cuando aparecen estos temas porque desafían cosas que están muy enquistadas en Y que nuestra se cree que tiene que ser idiosincrasia. así, claro. Que claro, y que decimos, como siempre fue así, esto tiene que seguir siendo así, ¿no? Una cosa- Y sacar a relucir esa cosa maravillosa que tiene el Uruguay, que es el ni muy muy ni tan tan. Es decir, no podemos tomar postura sobre algo nuevo porque es nuevo. Y no, porque no puede ser tan así, tiene que tener... Estamos pensando juntos, en realidad. Bueno, claro, pero Eso me está bueno. encanta que venga este tipo de informes, Bueno, ya hay como lo de la como huelga 40 del padre. mensajes Yo tengo sobre uno eso. acá, mirá, que Una manda que dice, cosa... en Finlandia en 2014 cerraron una cárcel porque no había presos. Acá batimos récord histórico con más de 10.000. Basta de fomentar la cultura de los ni del mínimo esfuerzo. Manda este mensaje. Sí, está bien. Soledad, antes de terminar, Pero algo tiene que alguna dijiste... vinculación. No, me quedé pensando. Algo cómo que no. dijiste recién de cómo nos relacionamos en esto de no somos lo que hacemos. Hay una nota interesante que no sé dónde, no me acuerdo ahora, pero que cuando le preguntás al otro cómo estás, le preguntás cómo está tu corazón. En realidad nos preocupamos más por lo que el otro hace, lo que el otro muestra, qué imagen nos da, que por cómo está. Y también pasa muchas veces eso en relación a este tipo de temas. Si te va bien, si tenés las mejores notas, si cumplís con los deberes. Y la realidad muestra que la mayoría de la gente que después es capaz en el futuro y que logra éxitos a nivel de realización personal son los que tienen flexibilidad, una buena autoestima, que tienen la capacidad de comunicar. Ayer leí algo del encargado, del director de recursos humanos de Google, que hay una nota interesante que está por ahí en la vuelta y planteaba que está poniendo en tela de juicio, reformulando la forma en que recluta gente para la empresa, porque el rendimiento, la excelencia académica, las excelentes notas no terminan siendo aquellos factores que resultan más productivos Lo y de hemos mayor... Sí. hablado aquí, Silvana. Se está tendiendo cada vez más a buscar personas creativas, Claro, con buenas ideas comunicadoras, innovadoras, claro. que pateen el tablero y no gente que vaya siguiendo reglas y estructuras. Y con flexibilidad, El mundo y está con- corriéndose para ese lado. Entonces, Acá siempre venimos- es- No, Pero no tiene que ver, o sea, poder Tiene ser que- creativo, todo. Hacer deberes no implica hacer 12. No, pero Tenemos tiene que sí- ver con esta cuestión de implica, la nota, de la estábamos búsqueda de la hablando de otra... excelencia. Claro, bueno, la búsqueda de la pero no Igual- la igual general, estamos de los acuerdo. deberes, Nosotros Sí, siempre no. igual, a Uruguay le explota la bomba a la cara. Cuando el mundo cambió Uruguay, dice, che, pero ¿estará bueno cambiar como cambió el resto del mundo? No sé, ¿Qué pensémoslo. tal el resto del mundo?
No, ahora no tanto solo el resto Finlandia. Yo me voy a ir, No, la por tendencia eso. general. Bueno, Bueno, no ahora te te vayas. vos empezaste En todo. realidad nos vamos de este tema por ahora. Nosotros me parece que esto es una primera instancia, pero además la gente también quiere opinar, ¿no? Y tiene su realidad y su experiencia, cada familia un mundo, como bien lo decíamos al principio, donde lógicamente, Cada escuela bueno, un mundo. cada uno saca sus conclusiones. Cada El persona es un mundo mundo. cada vez es más mundo. Yo hubiese estamos querido tan ser compañero de disociados, clase de Christian Font para hacer equipos de trabajo juntos. Pero- Cantaba creativo, conducir ¿viste? Buen Día Helsinki. Pero en la discusión está el aprendizaje. Yo creo que todos tenemos ¿Cómo no? en algún punto nuestras verdades, desde el lugar que Yo creo que abordamos. sí. Silvana, Bueno, no sé, Silvana, vos anda tenemos tranquila que muchos nosotros mensajes. seguimos acá. Te los-